De seguro te has hecho preguntas como, ¿Es verdad que la insulina te deja ciego? oh, Yo me siento bien, no necesito medicamentos. amigos, así como hablamos de la gripe o del cáncer, por ejemplo, la diabetes se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y hay tanta desinformación al respecto que incluso hasta 2 de cada 10 personas con diabetes ni siquiera saben que la padecen. En este video voy a responder a 50 preguntas, algunas tomadas del Instagram y YouTube y otras que he organizado para ti, a fin de que puedas entender esta condición y te alejes un poco de los mitos que andan circulando. Bienvenidos a Med en un clic. Contenido científico a la vanguardia. ¿Se dice glucemia o glicemia? Según la Real Academia Española, lo correcto es decir glucemia, ya que glicemia proviene de un vocablo en inglés. La glucemia significa concentración de glucosa en la sangre, es decir, los niveles que podemos cuantificar de esta. Y lo normal es de 70 a 100 miligramos por decilitros. En otros países se utiliza el milimol como unidad de medida, pero en este video nos vamos a concentrar en miligramos por decilitro. Entonces recuerda, glucemia, no glicemia. Yo no como dulces, aún así podría tener diabetes. Por supuesto que sí. Aunque una dieta rica en carbohidratos simples como los dulces, por ejemplo, influye, realmente la etiología y la fisiopatología de la diabetes va mucho más allá, y eso lo conoceremos en otras preguntas. ¿Qué significa la palabra diabetes? El término diabetes proviene de un vocablo griego que significa lo que pasa a través o pasar a través de, y esto hace alusión a la gran cantidad de agua que pasaba a través de las personas. ¿Cómo así? Tomaban mucha agua, un signo que ahora conocemos como polidipsia o exceso de sed, y al mismo tiempo orinaban en exceso. Por tanto, se decía que el agua pasaba mucho a través de esa persona. Y mellitus es un término que se le atribuye a Hipócrates más tarde, ya que este reconoció que las personas diabéticas tenían una orina de olor y sabor dulce, ya que cuando ésta se derramaba en un jardín se acercaban inmediatamente las hormigas. Mellitus hace referencia a la miel. Además, la RAE sugiere nombrarla como mellitus y no mellitus como se escribe, ya que este vocablo proviene del latín y la doble L en latín se pronuncia como una sola L. ¿En qué consiste la enfermedad? En primer lugar, ¿es una enfermedad? No. La diabetes mellitus es un trastorno complejo del metabolismo de los carbohidratos, y este conjunto de fenómenos tiene algo en común, que es la hiperglucemia o elevada concentración de glucosa en la sangre, y se puede deber a uno de los siguientes mecanismos: a una deficiencia de la producción de insulina, como la veremos más adelante, a una incapacidad de los tejidos para utilizar la glucosa, aunque haya insulina presente. A esto le llamamos resistencia periférica a la insulina. Y también puede ser un exceso de producción de glucosa por el hígado, por procesos como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Es contagiosa? No, no es producida por ningún microorganismo, así que la diabetes no es contagiosa. Entonces, ¿cuáles son sus causas? La diabetes como tal no tiene una sola causa. Se considera que esta es una enfermedad multifactorial. Es decir, sí, la persona podría tener una predisposición genética, o puede también no tenerla, pero por lo general tiene factores precipitantes. Es decir, para que se manifieste la enfermedad deben haber condiciones como, por ejemplo, la propia herencia familiar que ya te mencioné, pero también enfermedades autoinmunes. Pueden haber enfermedades crónicas como las cardiovasculares, ahí encontramos la hipertensión arterial, otros trastornos como la obesidad, la inactividad física. La raza también es muy importante, ya que personas afroamericanas y algunos asiáticos tienen mayor predisposición a padecerla. El síndrome de ovario poliquístico, aunque también hay otros tipos de diabetes que sí son hereditarias, como las monogénicas, donde encontramos la famosa diabetes MODY o diabetes del adulto instaurada en el joven. En general, cualquier condición que nos lleve a una deficiencia en la producción pancreática de insulina o a una resistencia periférica a la insulina nos puede producir la diabetes. ¿Una enfermedad viral puede causar deficiencia de insulina? Ya te dije que la diabetes no es contagiosa. Sin embargo, enfermedades virales como la parotiditis, el coxsackievirus, adenovirus, algunos enterovirus y otros pueden estimular al sistema inmunológico y destruir a las células beta del páncreas, lo cual llevaría, obviamente, a una deficiencia de la producción de insulina. ¿Qué tiene que ver la insulina en todo esto? Digamos que todo. La insulina es la hormona hipoglucemiante por excelencia. Es decir,
se encarga de permitir que la glucosa entre a las células y tejidos, por tanto disminuye su concentración en la sangre. Te lo voy a explicar en palabras más sencillas. Imagina que las células son casas, y a cada una de estas casas hay que llevar un paquete, que es la glucosa. Entonces, para que la glucosa pueda entrar a esa casa, se necesita que el mayordomo salga a recogerla. Ese mayordomo es el transportador de glucosa GLUT4. Pero ¿qué pasa? El mayordomo no sale solo porque la glucosa esté en la puerta. Hay que tocar el timbre. ¿Quién tocará el timbre? Un mensajero llamado insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la diabetes? Cuando hay una deficiencia de mensajeros, es decir, de insulina, aunque haya glucosa en la puerta, el mayordomo no sabe que la glucosa llegó, por tanto no sale a buscarla. En otros casos, el timbre no funciona o los mensajeros no son reconocidos. Por tanto, aunque haya insulina, la glucosa no va a entrar porque hay una resistencia periférica a la insulina en esos tejidos. ¿Ahora sí entendiste? ¿De dónde viene la insulina? Esta hormona polipeptídica de 51 aminoácidos es producida en el páncreas, una glándula anficrina, es decir, tanto endocrina como exocrina. ¿Qué es esto? La función endocrina significa que el páncreas produce hormonas, sustancias que son liberadas directamente hacia la sangre, y esto ocurre en una pequeña porción de este órgano llamados islotes de Langerhans, que tienen varios tipos celulares y sintetizan sustancias como insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático e incluso el neurotransmisor GABA. Y en cuanto a la función exocrina, el páncreas libera enzimas digestivas, las cuales son vertidas directamente hacia el tubo digestivo. Pero eso es material para otro video. ¿Cómo el páncreas libera la insulina? Lo primero que debemos saber es que la insulina se sintetiza y se libera en las células beta del páncreas, las cuales conforman hasta el 55% de los islotes de Langerhans. Existen varios estímulos para la liberación de insulina, pero aquí nos vamos a concentrar en el principal, que es el aumento de la glucemia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando los niveles de glucosa ascienden por encima de los 70 mg por decilitro, son detectados por el transportador GLUT2, el cual permite su entrada hacia el interior de las células beta. Allí, la glucosa es inmediatamente fosforilada por una enzima llamada glucoquinasa. Entonces pasa a la glucólisis y el resto de sus vías catabólicas hasta formar ATP. Sí, el famoso adenosín trifosfato. Entonces, ¿qué ocurre? Existen canales de potasio sensibles al ATP. Cuando aumenta esa concentración de ATP, esos canales de potasio se cierran, dejando encerrado el potasio que ya estaba en las células. Por tanto, la célula se despolariza, es decir, se hace más positiva. Tras esta despolarización, los canales de calcio sensibles al voltaje también son estimulados, y estos permiten la entrada de calcio hacia las células. Entonces, el calcio aquí es elemental, ya que este facilita la rotura y la liberación de las vesículas donde se encuentra almacenada la insulina en el aparato de Golgi. Es así como la insulina sale por exocitosis hacia el torrente sanguíneo, y siempre se acompaña del péptido C, ya que este formaba parte de su cadena cuando era proinsulina. Entonces, tras un estímulo como la alimentación, la insulina se libera en dos fases. En una primera fase, que es brusca, donde se libera una pequeña concentración de insulina, pero de manera rápida. Y luego, una segunda fase, más gradual, que puede ocurrir durante horas, donde se va liberando la insulina que se necesita para metabolizar toda esa glucosa que se ingirió. Es así como, a las 2 horas de una persona haber ingerido hidratos de carbono, normalmente ya ha podido metabolizarlos. Cuando hay diabetes mellitus, esto no ocurre. Por eso esas personas, tanto en ayuna como en cualquier momento del día después de haber comido, pueden tener la concentración de glucosa elevada. Estos niveles también los conoceremos a continuación. ¿En qué momentos del día se libera glucosa a la sangre? Siempre nos han dicho que la fuente principal de energía inmediata son los carbohidratos, pero no solo de esto vivimos. ¿Cómo así? Cuando acabamos de comer, sí hay carbohidratos de manera inmediata. Sin embargo, en otros momentos de necesidad, el hígado reserva glucosa y cuando ésta se acaba también hay una reserva secundaria. Esto lo vamos a dividir en 3 etapas. Les vamos a llamar periodo postprandial, periodo de ayuno temprano y periodo de ayuno prolongado. Entonces, en el periodo postprandial, es decir, acabando de comer, ya sabemos que un aumento de glucosa en la sangre inmediatamente también estimulará al páncreas para que libere insulina. Por tanto, toda esa glucosa que está circulando entrará fácilmente a los tejidos. Esta entrada de glucosa estimulada por la insulina ocurre principalmente en los tejidos adiposo y muscular,
Ahora bien, no toda la glucosa que ingerimos ingresa inmediatamente a los tejidos solo porque haya insulina. Cuidado con eso. Gran parte de esa glucosa que sobra es almacenada en el hígado y en el tejido muscular en forma de glucógeno, y esto ocurre por un proceso llamado glucogénesis. Pasemos entonces al periodo de ayuno temprano. Cuando ya tienes algunas horas sin comer, no te andas desmayando, ¿o sí? Esto ocurre porque esa glucosa que se almacenó en el hígado y en el músculo como glucógeno, entonces comienza a ser liberada al torrente sanguíneo, específicamente la del hígado, ya que la que se libera de glucógeno del músculo se utiliza dentro del propio tejido muscular. Estos procesos ya no son estimulados por la insulina. Esto es estimulado por otra hormona pancreática que hace lo contrario de la insulina, llamada glucagón. Es decir, es una hormona hiperglucemiante, porque se encarga de elevar la glucemia cuando ésta está cerca de disminuir. Ese proceso en el que es utilizada la glucosa de reserva en forma de glucógeno es llamado glucogenólisis. Entonces, imagina que se hizo de noche y todavía no has podido comer nada en ese día. Cuando ya se agotan las reservas de glucógeno, el hígado todavía tiene una carta trampa para salvarte, pues comienza a fabricar glucosa a través de compuestos que no son carbohidratos, como los aminoácidos libres, los lípidos y por último comienza a descomponer las proteínas. Este proceso de síntesis de nueva glucosa es llamado gluconeogénesis y también es estimulado ¿por qué hormona? Por el glucagón. Si el cerebro se alimenta de glucosa, ¿qué pasa si no hay insulina para entrarla a los tejidos? Esa es una pregunta interesante que yo también me hice una vez. Vamos a ver. Aunque yo te mencioné ahorita que muchos tejidos necesitan de la insulina para poder ingresar glucosa, no todos los tejidos la utilizan. Los principales tejidos insulino dependientes son el tejido muscular en todas sus variantes y el tejido adiposo. Ahora bien, tejidos como el nervioso, por ejemplo, no necesitan ya que tienen transportadores de glucosa que son altamente sensibles a esta. Vamos a repasar los GLUTs. En los eritrocitos, la córnea y células de la retina se encuentra el GLUT1, un transportador de alta afinidad por la glucosa. Por tanto, cuando haya glucosa en sangre, aunque sea en concentraciones mínimas, esta puede entrar a esos tejidos. Lo mismo pasa con el sistema nervioso, donde se encuentra el GLUT3. Recuerda, tu cerebro se alimenta principalmente de glucosa, por ello no le puede faltar aunque no haya insulina. Entonces, el GLUT2 sí es un transportador especializado. Este se encuentra, por ejemplo, en células del hígado, del páncreas o de los riñones, y este solamente permite la entrada de glucosa cuando hay concentraciones específicas, como el páncreas, que solo deja entrar por encima de 70 miligramos por decilitros. El GLUT4 es el transportador por excelencia para la glucosa mediado por la insulina, y este no se encuentra en las membranas celulares, sino que en presencia de insulina sale hacia estas y ahí permite la entrada de la glucosa. Y el GLUT5 se encuentra en todos los tejidos, es específico para la fructosa. Este tampoco requiere de insulina. ¿Cuál es la diabetes buena y cuál es la mala? No existe tal cosa como una diabetes buena o una mala realmente. Vamos a clasificarla. Las más famosas son la diabetes mellitus tipo 1, caracterizada por una deficiencia de insulina desde el páncreas, ya sea por una autodestrucción de las células beta o inducida por diversas sustancias. La diabetes tipo 2, en la cual puede haber o no una disminución de la producción de insulina en el páncreas, pero lo más importante aquí es que hay una resistencia periférica a la insulina. Esta es una de las que más se relacionan a factores hereditarios, pero también se relacionan a factores ambientales. Por ejemplo, la obesidad. Existen tipos de diabetes más específicos como las monogénicas, donde encontramos la MODY que ya te mencioné, y otros tipos como la diabetes inducida por fármacos. La gestacional no es una diabetes, es una resistencia a la insulina. ¿Y cuál es entonces la insulinodependiente? Tampoco existe tal cosa como una insulinodependiente o no. Antes se creía eso porque los pacientes con diabetes tipo 1 eran los que más requerían este tipo de tratamiento. Sin embargo, cualquier persona diabética en determinado momento de su condición puede requerir tratamiento con insulina. Del mismo modo, tampoco se dice la diabetes de los jóvenes y la de los adultos como antes se clasificaba a la tipo 1 y a la tipo 2 respectivamente, porque puede aparecer cualquier tipo de diabetes en cualquier edad. ¿Qué relación tiene el embarazo con esta enfermedad? Una mujer diabética puede quedar embarazada. Ahora bien, si las manifestaciones clínicas de la diabetes, así como el aumento de la glucosa en la sangre, aparecen después del tercer trimestre de embarazo, se considera que esa mujer tiene diabetes gestacional, una condición caracterizada por resistencia a la insulina y que es producida por las alteraciones fisiológicas propias del embarazo, como por ejemplo la liberación de algunas hormonas como el lactógeno placentario.
Sin embargo, la diabetes gestacional no necesariamente significa que esa mujer vaya a ser diabética por toda su vida. La diabetes gestacional es un tipo de prediabetes o una homeostasis anormal de los hidratos de carbono. Puede convertirse en diabética en los próximos 10 a 20 años. ¿Mi hijo puede tener problemas si tengo diabetes durante el embarazo? Sí, los hijos de madres con diabetes gestacional pueden sufrir diversas complicaciones durante la vida intrauterina o fetal. Por ejemplo, pueden nacer macrosómicos, es decir, con un aumento del peso al nacer, aunque también pueden presentarse otras complicaciones como el polihidramnios. Estas complicaciones no necesariamente significan que el niño vaya a morir o a sufrir alguna enfermedad. ¿Cuándo sospechar que soy diabético? Empecemos con los típicos síntomas cardinales de la diabetes, las 4P, aunque hay una quinta, di cuál es en los comentarios. En primer lugar, la poliuria, que es una diuresis aumentada, es decir, la persona orina mayor cantidad de lo habitual. En segundo lugar, le sigue la polidipsia, que es un aumento en el reflejo de la sed. Por tanto, una persona diabética suele tomar mucha agua. Así que ten cuidado si sientes que estás tomando más agua de lo habitual. La mayoría de los diabéticos también tiene la tercera P, que es la polifagia, o sea, nos da un hambre excesiva, un deseo de comer a todo momento. Y justamente los diabéticos suelen tener la excusa de que el cuerpo les está pidiendo algo dulce. Así que ten mucho cuidado. Y por último, la pérdida de peso, que no se presenta en todos los pacientes, aunque a largo plazo es común. Y esta se debe justamente a la necesidad que tienen los tejidos de glucosa, y como no la están captando, entonces utilizan el propio material celular para obtener energía. Recuerda dejar en los comentarios cuál es la quinta P y a qué se debe. ¿Cuáles son las pruebas para confirmar el diagnóstico? Existen varias pruebas para el diagnóstico de la diabetes mellitus, entonces voy a iniciar con la más común y económica y terminar con la más certera. En primer lugar, la prueba de laboratorio por excelencia y que cualquiera puede realizarse incluso en casa es la medición de la glucemia en ayunas. En una persona normal, como ya te mencioné, la glucemia es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ahora, de 100 hasta 125 miligramos por decilitro, ya podemos decir que la persona es intolerante a los glúcidos o prediabético. Y de 126 miligramos por decilitro en adelante en ayunas, se considera que es una persona diabética. Así que, si tu glucemia está por encima de 100 sin importar el valor, te recomiendo asistir lo antes posible a un médico. Otra prueba muy común, más específica todavía, es la famosa curva, también llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual te van a hacer una medición de la glucemia en ayunas y luego te van a dar a tomar 70 gramos de glucosa. Tras tomar esta sustancia, pues te harán una medición a los 60 minutos y otra a los 120 minutos. Entonces, ¿cuál debe ser el resultado a tomar en cuenta para diagnosticar diabetes? ¿El de los 120 minutos o 2 horas? Es decir, una persona que a las 2 horas tenga menos de 140 miligramos por decilitro está normal o sana. Una persona entre 140 y 199 es intolerante a los glúcidos y una persona que tenga 200 o más ya es considerado diabético. Ahora bien, existe una prueba menos certera, pero que se puede hacer con más frecuencia que la PTOG o curva, y es la medición de glucosa aleatoria. Cuando una persona siente algunos de los síntomas de la diabetes o llega por otra condición a la sala de emergencias y le miden la glucemia, como ya probablemente ha comido, ya no se le llama glucemia en ayunas, sino glucemia aleatoria. Y los valores de estas para el diagnóstico son similares a los de la PTOG. Menos de 140, una persona normal. 140 a 199, un prediabético. Y 200 o más, una persona diabética. Entonces, pasamos ahora sí a la prueba más específica. Es la hemoglobina glucosilada, un análisis de laboratorio que nos da un estimado de los últimos 3 meses de la condición de ese paciente. Así que podemos decir con más seguridad que es diabético o no. Pero ¿cuáles son los valores de referencia? Una persona normal debe tener una hemoglobina glucosilada de 5.6% o menos. Ya de 5.7% a 6.4% es una persona intolerante o prediabética. Y de 6.5% en adelante se considera una persona diabética. Esta prueba no se hace tanto porque es mucho menos asequible que todas las anteriores. Sin embargo, es la más adecuada para diagnosticar con diabetes mellitus. ¿Cómo funciona la hemoglobina glucosilada? Esa es una interesante pregunta. Lo primero que debemos saber es que la hemoglobina es la principal proteína estructural de los eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, a medida que los eritrocitos van circulando en la sangre, a esta se le añaden moléculas de glucosa,
un proceso en el que en términos llanos vamos a llamar glucosilación. Entonces, mientras mayor sea la concentración de glucosa en la sangre, como en el caso de los diabéticos, entonces mayor será el porcentaje de hemoglobina que se glucosila. Por eso, una persona con una hemoglobina glucosilada elevada puede sugerirnos que tiene un trastorno del metabolismo de los carbohidratos desde los últimos 90 a 120 días, que es la vida media de los eritrocitos. ¿Para cuáles pruebas debo estar en ayunas? De las que te mencioné, solamente para la glucemia en ayunas y para la prueba de tolerancia oral a la glucosa o curva. Me encantaría saber cómo se cura. Lamento decirte que la diabetes no se cura. Sin embargo, una persona que lleve rigurosamente el tratamiento puede tener un estilo de vida tan normal como cualquier otra persona que no es diabética. Para esto también es importante un diagnóstico temprano, y esa es la importancia de atender a las distintas recomendaciones que estamos dando. Pero, ¿qué opciones de tratamiento me quedan entonces? Cuando consultes a tu médico, este te indicará un tratamiento no farmacológico consistente en dieta y ejercicios físicos. Pero además hay un tratamiento farmacológico que consiste o en preparados de insulina, o en antidiabéticos orales, o incluso un tratamiento combinado de ambos. ¿Cómo sé a quién le toca insulina y a quién le toca antidiabético oral? Antes se decía con regularidad que el diabético tipo 1 requería insulina y el diabético tipo 2 antidiabéticos orales. Sin embargo, esto no es verdad. El tratamiento dependerá de las necesidades metabólicas específicas de cada paciente según su condición. Por tanto, la última palabra la tiene tu médico especialista. ¿Cuál es el antidiabético oral de primera línea? El antidiabético oral por excelencia es la metformina. ¿Por qué metformina, si esta puede disminuir la vitamina B12? A pesar de este efecto secundario, resulta que la metformina es la que tiene un mayor margen de seguridad y además es la más accesible. Por otro lado, esta tiene varios mecanismos de acción que, tanto por separado como en conjunto, ayudan a disminuir la resistencia a la insulina y a utilizar mejor la glucosa. ¿Qué insulina debo usar? Eso depende mucho de tu condición. Por ejemplo, si llegas a emergencia con una crisis de hiperglucemia, no importa cuál sea tu tratamiento, te administrarán insulina de acción ultra rápida, o en su defecto, la insulina regular, que es de acción rápida. Sin embargo, para uso continuo te pueden indicar una insulina de acción intermedia o incluso prolongada, que son los preparados más recientes y más seguros. ¿La insulina hace daño a las embarazadas y niños pequeños? En teoría no, aunque se prefiere administrar la insulina de acción prolongada a esta población, ya que esta hay que administrarla una sola vez al día porque su vida media ronda las 24 horas. Por ejemplo, preparados como Glargina, Detemir o Degludec. ¿Es verdad que la insulina te deja ciego? No, la insulina no te deja ciego. Sin embargo, puede haber complicaciones de no utilizar el tratamiento que sí te dejen ciego. ¿Cuál es la mejor parte del cuerpo para inyectar la insulina? Hay distintos puntos en el cuerpo para inyectar la insulina. Sin embargo, los de elección suelen ser el panículo adiposo, es decir, la grasa de la superficie abdominal, o la cara externa de los muslos. Y otra recomendación importante es rotar los lugares de administración de la insulina para evitar complicaciones como las lipoartrofias y las lipodistrofias. Si me ingresan o voy a entrar a cirugía, ¿debo suspender mis medicamentos? Sí, si te ingresas o vas a cirugía específicamente debes suspender tus medicamentos y te administrarán insulina de acción corta. ¿Qué me puede pasar si no uso el tratamiento? Si no utilizas el tratamiento, es más probable que sufras las diversas complicaciones, las cuales pueden ser agudas o crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, por ejemplo, encontramos el estado hiperosmolar hiperglucémico, característico de pacientes diabéticos tipo 2, o la cetoacidosis diabética, característica de pacientes con diabetes tipo 1. Pero también puedes padecer complicaciones crónicas, como por ejemplo, las derivadas de neuropatía y vasculopatía, como el pie diabético, también la nefropatía diabética. Muy importante aquí, y hago paréntesis, la principal causa de insuficiencia renal crónica en todo el mundo es la nefropatía diabética. En República Dominicana es la segunda causa, ya que la primera la abarca la hipertensión. También se pueden manifestar algunos tipos de neuropatía o algunas manifestaciones macrovasculares como alteración de diversas arterias y otros vasos sanguíneos, por ejemplo, las arterias coronarias o las arterias cerebrales. Además, muchas personas diabéticas tienen mayor predisposición a sufrir lesiones cutáneas, infecciones o incluso dislipidemias. ¿Cómo puedo diferenciar el coma hiperosmolar y el coma cetoacidótico?
Lo primero es recalcar que la cetoacidosis diabética es característica de pacientes tipo 1, aunque no exclusiva, y el estado hiperosmolar hiperglucémico es característico de pacientes diabéticos tipo 2. Además, la cetoacidosis diabética aparece de manera más rápida o aguda que el estado hiperosmolar hiperglucémico. Una cetoacidosis se puede desarrollar al cabo de algunas horas, mientras que un estado hiperosmolar puede ocurrir al cabo de días o semanas. Por otro lado, el estado hiperosmolar suele aparecer con una condición predisponente, como traumatismos o infecciones. Y los valores de glucemia también son muy importantes, ya que una persona con cetoacidosis diabética suele tener una glucemia mayor a 300 miligramos por decilitros, pero una persona con estado hiperosmolar tiene entre 600 y 1000 miligramos por decilitros. También la clínica, pues una persona con cetoacidosis diabética suele tener una taquipnea compensatoria, también conocida como respiración de Kussmaul. ¿Qué es esto? Una respiración acelerada. Y algo muy característico en la cetoacidosis diabética es la presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como en el aliento. Por eso esas personas suelen tener un aliento con olor afrutado. Mientras que la principal manifestación de los pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico son las manifestaciones neurológicas, aunque en los dos casos pueden estar en estado de coma. ¿El desmayo es por hiperglucemia o hipoglucemia? Realmente puede ocurrir en ambos casos. Por ejemplo, en hipoglucemia, una persona se puede desmayar, ya que este es el principal síntoma neuroglucopénico, la pérdida de la conciencia, por la necesidad de glucosa que tiene nuestro sistema nervioso. Pero por otro lado, una persona con hiperglucemia puede entrar en las condiciones que ya te mencioné, el coma cetoacidótico o el coma hiperosmolar, que también disminuyen la conciencia, aunque en estos casos no suele aparecer de manera repentina, a menos que la persona ya haya estado descompensada y no se dé cuenta. ¿Por qué mi aliento huele a frutas fermentadas? Esto es conocido como aliento cetónico y se debe a la eliminación por vía respiratoria de cuerpos cetónicos como la acetona, que tiene ese olor a frutas característico. Ahora bien, te estarás preguntando por qué los pacientes tienen aliento cetónico, principalmente los diabéticos tipo 1. Recordemos que al no poder entrar glucosa a los tejidos, se necesita suplir esa necesidad energética de otra manera. Cuando se intenta obtener energía de los ácidos grasos, quedan los cuerpos cetónicos como resultado o residuo. Y cuando la concentración en sangre de estos cuerpos cetónicos aumenta, además de ser utilizados para obtener energía, también son eliminados por la orina y por la respiración. Cuando entro en crisis de hiperglucemia, se agita mi respiración. Eso es llamado respiración de Kussmaul o taquipnea compensatoria, y no es solamente característica de personas diabéticas, sino de cualquier persona con acidosis metabólica, ya que necesitamos aumentar la frecuencia respiratoria para poder eliminar el exceso de dióxido de carbono. ¿Por qué muchos diabéticos poco a poco perdemos la vista? Esta es la retinopatía diabética, una de las complicaciones crónicas que ya te mencioné antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay varias alteraciones, por ejemplo, una destrucción progresiva de la retina y el disco del nervio óptico, pero además hay una neovascularización, es decir, la persona diabética tiene una alteración vascular en la que se producen nuevas arterias que van a irrigar la retina. Eso es todo un mecanismo complejo, si tú supieras. Las diversas alteraciones que ocurren aquí, a la larga, llevan a la pérdida progresiva de la visión. Incluso, a veces son los oftalmólogos los primeros en diagnosticar la diabetes cuando notan estas alteraciones, ya que la retinopatía es una de las primeras complicaciones en aparecer, incluso en diabéticos que no tienen otros síntomas. ¿Y es cierto que esta enfermedad daña los riñones? Las alteraciones renales también son complejas. Recuerda que esta es la principal causa de insuficiencia renal crónica y puede llegar a un estado en el que incluso se necesite de un trasplante renal. Ahora bien, ¿cómo ocurre este daño? Hay muchos mecanismos. Por ejemplo, la hiperglucemia estimula la liberación de factores de crecimiento solubles que en conjunto suelen terminar como productos finales de glucosilación, es decir, dañan las estructuras microscópicas a nivel de los riñones. Pero por otro lado, hay un daño hemodinámico directo y hay un daño que hace la propia glucosa sobre los tejidos, recordando que cuando se exceden los 180 miligramos por decilitro, la glucosa excede su umbral de filtración. ¿Qué quiere decir eso? A partir de esa concentración en sangre ya se puede eliminar de manera directa por los riñones y también se dañan las estructuras tubulares. ¿Por qué tenemos más infecciones y problemas de la piel? Existen varias formas de explicar esto, me voy a concentrar en dos. Primero, al tener hiperglucemia tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática y consecuentemente una hiperviscosidad de la sangre. Por tanto,
las células del sistema inmune no pueden llegar correctamente hacia los tejidos periféricos. Pero además, la glucosa es un excelente caldo de cultivo para la mayoría de bacterias. Por tanto, si sufres alguna herida, por ejemplo, en los pies, puede dar lugar a infecciones crónicas, ya que mientras no lleguen células del sistema inmune y también haya un medio apropiado, seguirá la proliferación bacteriana por más antibióticos que tomes. Ese es otro punto importante. Cuando existe esa hiperviscosidad de la sangre, tampoco se transportan correctamente los medicamentos. El pie diabético no se cura. Entonces, ¿cómo evito que me amputen una pierna? Sencillo, evitando el pie diabético, es decir, teniendo un adecuado cuidado de los pies usando calzado cerrado, pero además tienes que controlar tus niveles de glucemia de manera rigurosa. Lamentablemente, la mayoría de las complicaciones de la diabetes son irreversibles, y ya dijimos que esta enfermedad no se cura, pero sin importar a qué nivel te la hayan diagnosticado, no es solamente responsabilidad de tu médico indicarte un tratamiento, es incluso mayor tu responsabilidad. Y si tienes un familiar con diabetes, tienes que darle mucho seguimiento. Si soy prediabético, ¿voy a sufrir de diabetes obligatoriamente? No necesariamente, aunque una persona prediabética ya se encuentra un escalón más arriba que otro que no lo es. Por tanto, debes cuidarte mucho más para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Con simples cambios como mejorar la dieta y disminuir el sedentarismo, ya estás previniendo pasar a diabetes. Ahora bien, eso es solo para retrasar la aparición de la enfermedad, ya que un gran porcentaje de personas con intolerancia a los carbohidratos en algún momento se harán diabéticos. ¿Qué tratamiento se le da a un prediabético? En primera instancia, la mayoría de prediabéticos no requiere tratamiento farmacológico. Puedes iniciar con simples cambios como mejorar tu estilo de vida, es decir, los ejercicios y la alimentación. Ahora bien, dependiendo de tu condición, tu médico te podría indicar algún antidiabético oral como la metformina para disminuir la resistencia a la insulina. Así disminuye la probabilidad de aparición de diabetes. Eso no significa que no vayas a ser diabético, recuerda, solamente estamos retrasando la aparición de la enfermedad, pero un gran porcentaje de prediabéticos en algún momento serán diabéticos. Ya que estoy en tratamiento, ¿puedo comer de todo? No, recuerda que la efectividad del tratamiento no depende solamente de qué tanto te lo administres, también depende de qué tanto te cuides. Y dentro de ese cuidado está una dieta balanceada. ¿Es ideal una dieta vegetariana? No, lo ideal, como ya te acabo de mencionar, es una dieta balanceada, es decir, una proporción adecuada de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos incluso, y de vitaminas y minerales. Por tanto, te recomiendo seguir las orientaciones para una dieta ideal de la Organización Mundial de la Salud. Tanto una persona diabética como una no diabética deben llevar una dieta similar. Ahora debemos controlar las cantidades y la frecuencia con la que comemos. Siendo diabética, ¿tengo que renunciar a los dulces? En primera instancia te diría que sí, porque los dulces aumentan la glucemia, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que se come de manera controlada puede funcionar. Incluso una persona diabética como una no diabética deben evitar el consumo de dulces, es decir, de carbohidratos simples. Sin embargo, un día que lo hagas no está mal, siempre y cuando tengas un adecuado control glucémico y esto no se haga con frecuencia. ¿Una dieta keto puede mejorar mi calidad de vida? Definitivamente no. La dieta keto puede tener algunas aplicaciones terapéuticas, sin embargo, en la diabetes mellitus lo que hará es aumentarte la probabilidad de sufrir una cetoacidosis. Además, recuerda que el problema de la hiperglucemia no se debe solamente a que tú aumentes la ingesta de carbohidratos. Hay un problema con la liberación de insulina o con la función de la insulina. Por tanto, si disminuyes los carbohidratos, de todos modos vas a liberar glucosa endógena y estaremos en un problema incluso peor. Solamente debes llevar un régimen dietético así de específico si te lo indica tu médico endocrinólogo o diabetólogo. ¿Me recomiendas el ayuno intermitente? Definitivamente no. ¿Una persona diabética debe disminuir la ingesta de carbohidratos? Sí. ¿Debe controlar su dieta? Sí. Sin embargo, el ayuno intermitente, que consiste en periodos prolongados de ayuno, solamente nos va a llevar a condiciones como la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que en ellas está aumentada la concentración de glucagón. Sin embargo, hay una contrarregulación con la insulina que solamente nos puede llevar a aumentar el trastorno metabólico, porque en vez de disminuir la glucosa en la sangre, estamos aumentando la cantidad de hormonas hiperglucemiantes. ¿Qué tipo de cuidados debo tener además de la dieta y el ejercicio? Una persona diabética debe tener cuidados especiales, aunque realmente todos deberíamos seguir este tipo de cuidados.
Por ejemplo, tienes que cuidar la continuidad de tu piel, evitar las heridas a toda costa porque éstas se pueden infectar. También debes prevenir todo tipo de infecciones. Por otro lado, una persona diabética debe hidratarse igual o más que cualquier otra persona. Ten mucho cuidado con eso. Utiliza calzado cerrado y visita con frecuencia a médicos como el oftalmólogo y el cardiólogo. Recuerda que la diabetes es un complejo de manifestaciones, pero que además se relaciona con otras. Por ejemplo, con un aumento del riesgo cardiovascular. ¿A qué especialista debo visitar para que me diagnostique y me dé seguimiento? Realmente cualquier médico general puede diagnosticarte con diabetes mellitus e incluso darte seguimiento, aunque lo ideal es que te dé seguimiento una persona especializada en endocrinología o diabetología. ¿Un diabético en tratamiento adecuado debe tener la glucemia entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros? No. La glucemia de un diabético que lleva el tratamiento puede llegar incluso a 140 miligramos por decilitro en ayunas y ser normal, según la Asociación Americana de la Diabetes. Si el alcohol baja la glucemia, entonces es bueno para los diabéticos, ¿cierto? Definitivamente no. Todo lo contrario, las personas diabéticas deben controlar el consumo de alcohol. Esto no funciona así. Te recomiendo ir a nuestro video sobre el etanol y sus implicaciones en el organismo. En resumen, la diabetes mellitus es una condición que nos espera a muchos, incluso si no tienes antecedentes familiares. Por tanto, lo ideal es que todos cambiemos nuestro estilo de vida hacia una forma que nos ayude a retrasar su aparición. Recuerda que la diabetes no se cura. Si ya te han diagnosticado, trata de seguir rigurosamente el tratamiento, porque créeme, es mayor el riesgo de complicaciones que te lleven a la muerte que las complicaciones del tratamiento. Y recuerda, tu futuro lo construyes tú mismo con cada decisión que tomas. Recuerda que tienes que poner de tu parte. Esto ha sido todo. Si te gustó este video, no olvides ayudarnos con un me gusta. Y si aún no te has suscrito, hazlo aquí debajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por formar parte de Med en un clic.